Ayer 2 de marzo, a eso de las 6:30 de la tarde, nos sorprendió en Buenos Aires un fenómeno que se llama trombas marinas. Y bueno, algunos aficionados a la fotografía lo documentaron y se vieron como, digamos, tubos de aire que estaba rotando claramente, y esto se hacía evidente porque hay partículas de agua que lo hacen muy visible, y se vieron dos de estos tubos sobre el Río de la Plata. Las trombas marinas se forman de una manera muy diferente a los tornados. Es decir, los tornados son fenómenos de una escala mucho mayor, digamos que tienen un diámetro de unos 100 metros por lo menos, pueden llegar a 600 metros, y esas trombas marinas que notamos ayer en las filmaciones, aproximadamente podemos atribuirle unos 10 metros de diámetro. Por otro lado, la situación atmosférica en la cual se dan estas trombas marinas son claramente diferentes. Una de las diferencias más importantes es que el viento no tiene una gran rotación con la altura. Para que se den tornados, tiene que haber una rotación del viento importante con la altura, y a esta rotación, y sumada a la inestabilidad atmosférica, la atmósfera responde con la formación de nubes muy particulares que nosotros los meteorólogos denominamos supercelulares. Estos supercelulares en ocasiones dan lugar a tornados. Entonces, para sintetizar, un supercelular requiere de gran inestabilidad en la atmósfera, por un lado, y de un viento que va rotando en forma horaria con la altura. Ninguno de estos dos elementos se dieron ayer cuando se dieron las trombas marinas. Si bien había algo de inestabilidad atmosférica, la inestabilidad estaba acotada a las capas más bajas de la atmósfera, digamos, no más allá de los 5 kilómetros. Y el viento no era fuerte ni rotaba, es decir, no había supercelulares, con lo cual obviamente no era esperable que sucedieran tornados. Las trombas se forman porque empieza a darse rotación del viento que se inicia muy cerca de la superficie como consecuencia probablemente de la convergencia del viento en capas bajas. Esa rotación luego se organiza y se pone en fase con las ascendentes de las nubes y da lugar al fenómeno que observamos ayer. La situación sinóptica, digamos, en la que se desarrollaron estas trombas que vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires es la misma que nos está afectando desde el jueves pasado, cuando tuvimos la noticia de las inundaciones bastante importantes acá en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y principalmente se basa en un sistema de baja presión bastante persistente, de lento desplazamiento, que nos está afectando, como se han dado cuenta todos, con lluvias fuertes, digamos, con chaparrones que de a rato son bastante intensos, ¿sí? Tanto el jueves en la mañana como en la tarde de ayer domingo tuvimos acá en la ciudad de Buenos Aires algunas inundaciones bastante importantes. Y dentro de ese entorno se dieron las condiciones bastante particulares, si se quiere, para que se formaran las trombas que ayer pudimos ver en algunas regiones del Río de la Plata, digamos. Estas condiciones obviamente no son demasiado frecuentes, pero la ocurrencia de trombas, si bien no está del todo documentada en la ciudad de Buenos Aires, existe. Se han visto años atrás, hace 3 o 4 años yo me acuerdo que acá en la zona del Río de la Plata se habían visto algunos embudos, algunos tubos llegando al nivel del agua, y bueno, es una condición que se repitió en la tarde de ayer. La principal característica de la atmósfera con esta situación es que, digamos, está muy rica en humedad, hay muchísima humedad realmente disponible para precipitación y poco viento. Esos factores, digamos, combinados junto al desarrollo en la tarde de ayer, como les comentaba antes Celeste, de una zona de convergencia sobre el río, muy cerca de la costa, favorecieron, digamos, fueron ingredientes que se sumaron y favorecieron el desarrollo de estas trombas, que lamentablemente, si bien se han observado, así fue, visualmente se determinaron la presencia de algunas trombas en el Río de la Plata, no es un fenómeno que en Argentina esté bien documentado ni mucho menos. En realidad, para saber un poco más de ellas, tenemos que basarnos en los estudios, digamos, que se hicieron en la península de la Florida, en Estados Unidos,
donde sí son un fenómeno bastante más frecuente. Una diferencia importante, no solamente en el mecanismo, digamos, que desarrollan los dos sistemas, como antes explicaba Celeste, el tornado y la tromba, también está o se ve en la intensidad de los vientos. De hecho, las trombas documentadas en Estados Unidos tienen velocidades del viento realmente bastante más débiles que los tornados, en torno a unos 30 nudos, que son unos 50 kilómetros por hora, ¿sí? Mientras que los tornados fácilmente pueden tener vientos de 150 kilómetros por hora y más, ¿sí? Es decir, las trombas, en el caso hipotético de una tromba llegase a la costa, por ejemplo, podría provocar algunos daños menores, quizá volar algunas chapas, por ejemplo, cosas así, pero es muchísimo menos el daño que puede provocar que lo que provoca en sí un tornado débil. Los tornados más fuertes obviamente destruyen todo, ¿no?